somos conscientes de eso alrededor de la administración del presidente Trump y por supuesto de todos estos escenarios alrededor de la migración, no de la migración cualificada, sino en general de la migración. Pero contrario a lo que se puede creer, estas visas basadas en empleo y estas que priorizan esto que algunos llaman el talento, no han sido tocadas, no han sido de alguna manera señaladas como las visas sujetas a persecución, sino por el contrario son las visas que impulsa el gobierno. No es solo las visas de inversión, ¿no? Porque se ha hablado mucho recientemente de, por ejemplo, de la Gold Card, que conduce a la residencia también, incluso en algunos casos a la ciudadanía, se ha hablado de eso. Estas son visas que reconocen el talento y pues ya decíamos hace un rato, creo que lo que necesita los Estados Unidos, como obviamente muchos países en el mundo, es gente talentosa que quiera venir a aportar, a trabajar y además a construir un futuro en muchos sentidos próspero, desde el punto de vista sobre todo de la vida social, de la vida en comunidad, de la vida, digamos, un poco apacible. Claro. Álvaro, ¿y usted qué le diría, por ejemplo, a ese profesional o a esa persona que siente que ya ha hecho todo en su país, ya digamos que no sabe qué más hacer, pero tiene también esa inquietud de crecer y de abrirse a algo más y por eso la idea de migrar? Bueno, el mensaje es muy claro. Yo creo que aquí hay dos caminos. Uno puede optar por esto que nos llama mucho y es a veces el lugar de confort, o la otra es dar un salto consciente, planificado y estratégico hacia una vida de retos, hacia una vida de oportunidades, que no necesariamente tiene que ser en los Estados Unidos. En esto, pues el mundo es muy grande, pero desde nuestra experiencia creo que hemos vivido una muy buena transición y ha sido un camino en muchos casos positivo, gratificante, en el caso nuestro, y debo decirlo pues de manera muy, muy particular, pensando en el futuro de nuestras hijas. Entonces, ese es el primer consejo. Que quedarse no está mal, pero yo creo que siempre nos queda esa espinita, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos descifrar en nuestra vida personal, profesional, familiar? Y creo que esa es la gran enseñanza de esto. Y finalmente, pues no tenerle miedo a los retos. Los retos siempre van a estar allí. La familia, por supuesto, nos atan muchas cosas. Nosotros recientemente estuvimos en Colombia y junto con la familia, que nos hace mucha falta, pues la comida es otra cosa. Hay cosas del paisaje colombiano que nos fascinan, pero bueno, esos son momentos. La vida creo que va más allá de los momentos y es cómo podemos entonces ir construyendo ese camino piedrita a piedrita, paso a paso, en términos de combinar la parte profesional, de combinar la parte familiar y esta expectativa de vida tan interesante que se abre en muchas partes. Claro, Álvaro, es que aquí hay una cosa muy importante y es que cuando la gente no piensa las cosas, pues llega y se estrella, que era lo que decíamos al comienzo. Pero en esa experiencia suya, en la que tuvo la paciencia, que es algo que me parece importantísimo, es que la gente quiere salir corriendo ya, esto ya. No, yo creo que todas las cosas tienen su tiempo. Y yo pensaba en esas asesorías que usted tiene con esos profesionales que está manejando. ¿Cómo se busca impulsar esa posibilidad de salir del país, si eso es lo que quieren? Porque conozco mucha gente que dice, no me voy de mi país, y es válido, por supuesto, pero a los que quieren y que no se vayan a la loca y que quieren como impulsar su carrera, buscar una forma diferente de vivir, otra opción de vida. ¿Cómo es eso o ese trabajo que usted adelanta con los profesionales? Bueno, en principio, todo parte de reconocer el perfil, la trayectoria profesional de quienes digamos, muy respetuosamente nos buscan y nos hacen, digamos, una consulta sobre su perfil. Empezamos por allí, cuál es el perfil profesional de la persona, y lo ayudamos desde el primer momento a construir esa ruta estratégica que lo conduzca a estructurar un proyecto migratorio de éxito. ¿Qué significa un proyecto migratorio de éxito? Uno que pueda combinar dos cosas fundamentales. ¿Cuál es ese mérito sustancial detrás de la petición? Es decir,
el mérito sustancial, algo que combina la trayectoria de la persona con el propósito de lo que quiere venir a hacer a los Estados Unidos, y un segundo elemento que es el interés nacional de los Estados Unidos. Y sobre esto no cabe en ningún momento inventos o improvisaciones. El interés nacional está muy claro, está en las políticas federales del país. Las políticas federales, para que se entienda, son las políticas nacionales en los Estados Unidos, o las políticas territoriales a nivel de al menos uno de los 50 estados. Y si me apuran, dentro de los 50 estados, áreas metropolitanas, regiones o ciudades específicas que hoy requieren ese talento. No se justifica las peticiones en función de la brecha de profesionales. Eso es un error craso. Se hace en función de cuál es la propuesta de valor del peticionario para poder insertarse y complementar esas dinámicas económicas, sociales, políticas, institucionales e incluso ambientales aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Coger todos esos elementos, esas variables y poder hacer un match estratégico que se va a traducir, nosotros lo decimos muy coloquialmente, en una tesis. Es algo así como una tesis académica de grado, que al final es un expediente y que se radica ante el oficial de inmigración. Y como tú decías al principio, esto es un proceso de paciencia, esto no es inmediato, esto es un proceso que puede tardar más o menos 2 años, pero que nos da la certeza de estar haciendo las cosas bien, y que una vez lleguemos a los Estados Unidos, si tenemos la suerte, por supuesto, de ser admitidos a través del proceso, que se nos abran todas las puertas de par en par. Claro. Álvaro, ahí no hemos hablado de esas profesiones, y ya para terminar, específicas que está requiriendo el país. Y en eso, fíjese que Mauricio Quintero tiene la pregunta de un oyente a propósito de eso. Así es. Isabel González nos pregunta lo siguiente: ¿qué oportunidades en el sector de salud existen? Porque para los médicos siempre es más difícil, o sí hay opciones, pregunta Isabel González. Sí, desde luego. De hecho, el sector salud, para ponerlo en una palabra, tiene como 3 o 4 apellidos más, pero el sector salud es uno de los 5 sectores priorizados por la administración actual de los Estados Unidos. No por esta administración, en general ha sido uno de los sectores, digamos, priorizados siempre por las políticas federales y territoriales, porque es donde justamente hay brechas de profesionales, no solo de médicos en el nivel más alto, sino también de profesionales de otras áreas complementarias de la salud, como las fisioterapeutas, los profesionales incluso de la psicología clínica, por mencionar solo algunos. Entonces, por supuesto que hay oportunidades, y lo que habría que mirar desde el punto de vista estratégico, voy a reiterar mucho esta palabra, es en dónde específicamente el talento, por ejemplo, de Isabel o de cualquier profesional, puede ser perfectamente viable en función de la brecha, pero también de las inversiones que tenga el gobierno para impulsar, por ejemplo, estos temas de cobertura que son tan importantes en algunos estados. Entiéndase que en Estados Unidos hay varias ciudades grandes que arropan o acogen a una gran cantidad de población, casi todas ubicadas en la costa este de los Estados Unidos, pero hay una vastedad de territorios que ustedes no se imaginan, con un nivel de periferización altísimo. Es decir, donde hay mucha demanda de servicios, pero hay muy poca oferta de profesionales y de instituciones. Allí es donde toca enfocarse. Y no necesariamente porque en el futuro queramos llegar allí, es porque estratégicamente nos funciona para poder diseñar un proyecto migratorio de éxito. Y así como en el caso de la salud, con todas las profesiones, pero más que profesiones, como yo decía hace un rato, con los sectores de inversión y los sectores priorizados, que son básicamente 5, además de la salud. El tema de infraestructuras, siempre va a ser muy importante las infraestructuras. 2, el tema de la educación STEM, en ciencias, tecnologías, matemáticas. 3, el tema de bioenergías. Y 4, el tema de ciberseguridad, que está alineado, por supuesto, con estos temas de más grandes y más, digamos, complejos, en donde está además la inteligencia artificial, que ya decíamos al principio, hay una carrera hoy, una competencia por quién lidera hoy entre Estados Unidos y China, y bueno, ahí está Estados Unidos invirtiendo y tratando de traer el mejor talento para ello.